Ahorita me presento, yo soy Elena Shancheva y soy especialista en comunicaciones y trabajo para dos programas globales de EFMAM ejecutados por la GGKP, Farm y Islands. Y seré la moderadora del seminario web de hoy y estoy encantada de formar parte de esta conversación tan interesante. Como especialista en comunicaciones, me gustaría realmente escuchar de los ponentes y los países sobre sus experiencias en este tema de sensibilización tan complicado. Hoy vamos a tener ese seminario web que forma parte de las actividades globales del intercambio de conocimientos que va a cabo por la Alianza de Conocimientos sobre Crecimiento Verde en el marco del proyecto de desarrollo, revisión y actualización global de los planes nacionales de implementación. Hoy nos centraremos en un desafío práctico al que se enfrentan muchos equipos de los grupos, cómo involucrar de manera efectiva al sector privado y al público en general en los temas relacionados con los COP. Para ayudar a borrar eso, presentaremos dos paquetes de sensibilización para usar, uno para cada público, junto con orientación sobre cómo adaptarlos a su contexto nacional. Nos complace contar con la presencia de representantes de Seychelles y Camerún, quienes compartirán las experiencias de sus países. Tras las presentaciones de los ponentes, dedicaremos un tiempo a una breve ronda de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, dejen sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas. Y si no tendremos tiempo para responder a todas sus preguntas, entonces les invitamos también a juntarse al foro verde para poder dejar sus preguntas ahí, recibir las respuestas e intercambiar conocimientos y experiencias. Me gustaría entonces darles la bienvenida a ustedes y vamos a empezar. Entonces, el primer ponente es la señorita Melina, consultora de la GGKP, quien presentará los paquetes de sensibilización sobre los COP dirigidos al sector privado y al sector público en general. Y Melina, por favor, en este momento le invitamos a compartir la pantalla. Estamos muy interesados en ver estos paquetes. Gracias, Elena. Pueden ver si lo vemos bien ahora. Sí, está en pantalla completa. Entonces, gracias, Elena, muchas gracias. Como ustedes ya mencionaron, yo no soy experta en comunicaciones, soy ingeniera química y me contrataron como experto en los PNA y también estuve involucrada en varios proyectos relacionados a la sensibilización sobre los COP en mi país. Entonces, estoy muy feliz de tener esa oportunidad de presentar ese tema tan importante porque es la implementación de medidas críticas en los PNA para poder reducir la cantidad de los COP. Debemos entender con sensibilización para el público en general. Es un tema muy importante para ellos. Y como ustedes mencionaron, en el contexto de ese proyecto, ese trabajo forma parte del proyecto global de actualización de los PNA bajo la Alianza para el Conocimiento y Crecimiento Verde, que se trata del intercambio de conocimientos. Entonces, ese proyecto apoya a las partes interesadas en cumplir con las obligaciones del Convenio de Estocolmo bajo el artículo 17, en particular en cuanto a la presentación de informes sobre los PNA, no solo a nivel técnico, sino también en términos de comunicación y involucración del público. Y es ahí donde cabe esta tarea. La idea era trasladar los contenidos técnicos y regulatorios sobre los COP a una manera más práctica y más sensible para más sencillo para el público en general.
Entonces, en las próximas láminas voy a mostrarles este enfoque. Como hemos mencionado, tenemos dos paquetes de sensibilización desarrollados, uno para el sector privado y el otro para el público en general. Lo siento, Elena, es que no vemos entonces el cambio de las láminas. No, tal vez debes cerrar o dejar de ser, de compartir y empezar de nuevo a compartir pantalla. Lo siento, por favor, perdóname por interrumpir. Bueno, puedes ver, sí, ahorita sí podemos ver, entonces puedes hacer clic en cualquier parte de la pantalla. Aquí no, ahorita vemos la tercera lámina, sin embargo, necesitas eh, movernos o cambiar las láminas. Podemos ver si los objetivos de la tarea. Voy a hablar cuáles son los materiales de sensibilización que he desarrollado para el sector público y también para el público en general. Estos abordan los copies, sirven diferentes propósitos basados en diferentes enfoques o abordes a la comunicación. Para el sector privado, el enfoque fue en realmente fomentar la presentación de los informes y también cumplimiento con los objetivos del convenio de Estocolmo, promover la gestión ambientalmente racional de los productos químicos y también orientación específica para la eliminación de los COP y alternativas, pero para el público en general no tiene la motivación para reportar o informar sobre nada en particular, pero hay que aumentar la sensibilización, especialmente para las comunidades vulnerables y menos afortunados, y eso debería ser una comunicación clara, accesible, con la inclusión de perspectiva de género. Deben incluir unas pistas prácticas y orientaciones en cuanto a los comportamientos. Antes de desarrollar esto, hice un análisis de documentos y realmente intenté juntar toda la información posible sobre eh, algunos paquetes previos de información y el intercambio de información a través de la página web del secretariado. Y eso me ayudó a desarrollar contenido. Y es muy importante decir esto y vamos a poder ver que ambos paquetes se compartieron después a través del canal de GGKP con los interesados y recibimos alguna retroalimentación de los interesados incorporados durante la etapa de validación y finalización. Y en ese momento me gustaría agradecer a todos que aportaron sus comentarios y compartieron sus pensamientos con nosotros, etcétera. Elena, Melina, creo que no podemos ver las láminas. Tal vez podemos preguntarle a Sumen que comparta las láminas desde su lado, entonces. Bueno, tal vez, bueno, ok, voy a dejar de compartir entonces. Yo no sé porque, bueno, he cambiado la lámina. Bueno, sí, ahorita vemos grupos prioritarios para sensibilización general, pero sí sería más fácil preguntarle a Sumin o pedirle a Sumin que comparta las láminas, sería más fácil para usted. Elena o Melina, no sé si puedes intentar una vez más y si no funciona, yo lo hago. ¿Pueden ver esto? Sí, perfecto. Yo no sé qué está pasando o yo no sé de dónde sale ese problema, pero sí, a veces pasa. Pero como dije en principio, antes de empezar con la revisión de documentos,
Los hallazgos iniciales mostraron que existen muchos materiales sobre los COP. Melina, es que no podemos ver la lámina entera. Em, yo creo que sería mejor entonces, vamos a tomar unos 3 segunditos para poder arreglar esa situación. Entonces, Sumen, si puedes eh, compartir desde su equipo, por favor. Sí, yo estoy en la lámina donde se trata de observaciones de la revisión de los documentos. Colegas, por favor, perdónennos, a veces estas cosas pasan, estos interrupciones técnicos, pero vamos a empezar de nuevo en algunos segundos. Por favor, denos un momento para poder arreglar esto. Gracias. Melina, por favor, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Ahorita, si pueden ver las láminas. Sí, gracias, Sumen. Disculpen, colegas, por haberlos interrumpido, pero bueno, sí, espero que no vayamos a tener problemas después de eso. Bueno, como he dicho, los hallazgos iniciales mostraron que existen muchos materiales sobre los COP al nivel internacional y regional, pero son muchas veces fragmentados y a veces muy técnicos o no adaptados suficientemente para los diferentes grupos. Esto es especialmente relevante para el sector privado, donde las empresas necesitan orientaciones más prácticas y más breves que conecten esta información a sus decisiones de cada día. Y al mismo tiempo, la información preparada para el público en químico, para el público en chemical para el público en general, muchas veces es demasiado técnico para fomentar la sensibilización o es muy complicado para poder entender y motivarles para tomar ninguna acción. También la revisión confirmó que la comunicación debe adaptarse a la audiencia. Necesitan ejemplos prácticos, información clara y estudios de caso también son muy útiles para esto. Como parte de la revisión de documentos, la orientación y los informes nacionales disponibles fueron analizados y muchos de los materiales también serán utilizados, pues fueron utilizados para este material sobre sensibilización sobre los COP. Me gustaría decir en este momento que la sensibilización al público es más alto para los COP viejos como los PCB y los plaguicidas. Sin embargo, hay un entendimiento limitado en cuanto a las sustancias más nuevas como PFAS, como DKBDE. PFAS a veces más popular ahorita, el V328, etcétera. Entonces, necesitamos más sensibilización sobre estos. Por esa razón, los materiales de sensibilización hacen énfasis en em, mensajes prioritarios para las diferentes áreas, por ejemplo, para el sector privado, para sus diferentes usos. Los materiales no solo sensibilizan, pero también ayudan a las empresas a entender el riesgo de seguir utilizando los COP y las razones por sus alternativas y no se presentó la gestión sobre obligación regulatorio, debe también presentarse como oportunidad para innovación, para poder tener la sostenibilidad a largo plazo. Eso también es parte de los materiales de sensibilización para el sector privado, para las industrias. En este contexto,
química verde, la producción más limpia, más verde también se proporciona como una vía más práctica para movernos hacia alternativas más seguras mientras protegemos la salud humana y el medio ambiente. Y también la inclusión de los interesados también fue parte del desarrollo de esos materiales, fue una parte muy importante también de este trabajo, esta consultoría organizada por GGKP. Muchas gracias a Sumin y el equipo de GGKP y las agencias regionales de implementación proporcionaron información y retroalimentación de los diferentes interesados para realmente ayudar a entender mejor cómo debería presentarse este material de sensibilización. Como hemos mencionado, la comunicación eficaz en cuanto a los COP, necesitamos tener materiales para los diferentes interesados e involucrados presentado de manera muy clara para asegurar que la comunicación sea clara, relevante, práctico y interesante para ellos. Por ejemplo, para un sector en producción de textiles, por ejemplo, o la procesamiento de productos metales de construcción, tal vez están directamente vinculados en la gestión de los COP. Para esos sectores, los materiales de sensibilización deben ser específicos, prácticos y vinculados a la operación real y sus necesidades reales. Y aquí en esta tabla presentamos las prioridades propuestas por los diferentes sectores, las razones por las cuales son la audiencia objetiva y el método de sensibilizarles, pero no voy a hablar esto en mucho detalle, pero quería ayudarles a pensar en por qué vamos a involucrar a cada uno de esos sectores y cuáles son una manera de tener esta sensibilización también. Entonces, para los textiles, como ven, los COP pueden ser presentes todavía en los retardantes de llamas y tratamientos resistentes al agua, especialmente en la construcción y demolición también. Los edificios más antiguos pueden contener los COP en los diferentes pinturas y capas. Entonces, como mencioné anteriormente, este material fue desarrollado y presentado basado en los sectores y sus necesidades. Continuamos aquí en esta lámina con los otros sectores. Por ejemplo, aquí tenemos la misma lógica, pero se enfoca más en el uso, los desechos y los puntos de entrada al mercado. Entonces, por ejemplo, los espumas contra incendios son importados y en algunas áreas pueden ser contaminados. Y al otro lado, los sectores de procesamiento de los desechos necesitan información y orientación sobre cómo manejar estos residuos, incluido qué no deben quemar y cómo van o cómo deben manejar los diferentes flujos de residuos. Para el público en general, esta lámina presenta el primer grupo de audiencias prioritarias, las personas que pueden entrar en contacto con los COP a través de sus actividades cotidianas, como el trabajo informal, trabajo en granjas, pero el objetivo aquí es no tener algo muy abstracto ni muy técnico. Entonces, para los usos domésticos debemos tener información muy general, muy práctico. Y debemos hablar de la eliminación segura, cómo identificar alternativas más seguras, los impactos en la salud a largo plazo. Pero para los granjeros o los agricultores, debemos enfocarnos en los riesgos, en las prohibiciones y los productos que se utilizan
eh, traídos por los canales ilegales o informales. Para los trabajadores del sector informal debe ser más simple y también a veces estos trabajadores trabajan con los desechos electrónicos sin saber lo que están tratando. Para los profesionales sanitarios, también tenemos materiales para ellos, son muy importantes porque ellos son también una fuente de consejos y pueden ayudar a conectar la exposición a los productos químicos con preocupaciones de salud. No necesitan información muy o perfiles muy técnicos de los productos químicos, pero necesitan saber sobre los vínculos entre los COP y los impactos en la salud para poder dar información y mensajes claros sobre esto. Estos son los grupos para la sensibilización del público en general. Uno de ellos también son los activistas ambientales, los actores de los medios de comunicación, centros educativos. Por ejemplo, para los actores de los medios de comunicación también son importantes porque pueden trasladar o traducir los materiales a historias para el público. Entonces pueden preparar información basada en en los hechos con mensajes claves fácil para para el consumo público. Los materiales en cuanto a los centros educativos también pueden ser integrados a programas de capacitación también o al currículo. Entonces, al desarrollar estos materiales de sensibilización, al principio tuvimos que pensar en la comunicación y cómo íbamos a compartir esa información o la estrategia de compartir esa información. Entonces, tomamos un enfoque principio digital, después con algunos versiones impresos también, algunos informes muy claros con mensajes muy fáciles de entender que se puede compartir a través de las redes sociales y canales digitales. Después, todo el contenido debe adaptarse a la audiencia meta. Para las audiencias más técnicas, desarrollamos hojas de hechos y orientaciones específicas al sector y para el público en general, utilizamos las preguntas frecuentemente utilizadas y orientaciones basadas en las acciones. Y para la diseminación estratégica, voy a hablar esto más tarde en la presentación, donde voy a compartir también algunas pistas para la implementación. Entonces, ahorita me gustaría presentar sobre la sensibilización del sector privado. Ok, entonces, como mencioné anteriormente, se diseñó basándose en los sectores para poder facilitar que los grupos de interesados puedan identificar sus áreas específicos de interés, exposición, puntos de tomar decisiones para poder contribuir a la reducción de los riesgos. Se diseñó también para tener un primer paso como unos mensajes cortos en las redes sociales. Como mencioné, yo no soy especialista en comunicación, pero estoy muy consciente de que hoy en día estos mensajes breves tienen mucho significado. Y eso debe motivar al lector futuro a abrir algo y leer con más cuidado para recibir información ma- más profunda. Entonces, eso se desarrolló como un grupo de mensajes breves, claves para llamar la atención
rápida y alentar a los lectores que interactúen con la información más profundamente. Entonces, para cada uno de los sectores se diseñó estos mensajes y lo pueden utilizar a través de las redes sociales y algunos paquetes de redes sociales o también como comunicación por email. El segundo paso es después de que la gente lea estos mensajes cortos y hagan clic en los enlaces o abren el mensaje por email, deben encontrar esta información basada en su sector. Se desarrolló como pregunta y respuesta para poder fomentar el entendimiento práctico y acciones de seguimiento. Y para el sector privado, queríamos dar respuestas en particular a esas cuatro preguntas. ¿Cuáles son los productos químicos POP o COP que se usan en el sector y por qué son importantes? ¿Dónde históricamente se han utilizado los COP y cómo podemos tener esta comunicación heredada, esta contaminación heredada? ¿Por qué se pueden encontrar los productos químicos prohibidos o restringidos en el mercado y qué hace difícil su identificación y su control? ¿Y cuáles son las responsabilidades de este sector en reducir los riesgos asociados con los COP? Y este grupo de preguntas también este sector de información también tiene alguna información específica para cada uno de los sectores. Estos preguntas se diseñaron para hacer que el problema sea más tangible para los sectores y para que puedan ver cómo realmente afecta su vida cotidiana, su vida real estos COP. Y al final se desarrolló también una sección de glosario proporcionando explicaciones breves de abreviaturas claves y proporcionando también información sobre los productos químicos relevantes presentados a lo largo de los materiales. Como mencioné anteriormente, como parte de este grupo de información de materiales adaptado para los sectores, como parte de los párrafos específicos que tenemos 7 temas para cada uno de los sectores: mantenerse al tanto, verificar, controlar, gestionar, considerar alternativas, protegerse directamente es esencial, proteger a los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente, participar y presentar informes, utilizar respuestas que incluyen la perspectiva de género basado también en el SGA. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo puede presentarse la información después de compartir este mensajito breve o este email. Pueden tal vez tener este tipo de materiales diseñado, pero sumen. Tal vez pueden decirles si tiene este material preparado en PowerPoint, donde ustedes pueden traducirlos a su propio lengua o también adoptarlos a su contexto nacional. Ahorita me gustaría compartir con ustedes, o voy a compartir mi pantalla con ustedes para mostrarles este material de sensibilización de, de forma de documento en Word. Es para el sector privado, para que puedan ver. Espero que lo vean. Entonces, esto es,
como mencioné para cada uno de los sectores, voy a empezar con los textiles. Aquí tenemos este mensaje Primeramente, breve. hay este primer mensaje y es muy fácil comunicar y es un texto que se usará como una hoja, una ficha, lo que sea, como usted quieran usarlo. Y como mencioné, para las preguntas, aquí tienen las preguntas, por ejemplo, cuáles son los COP que se usan y por qué es importante y es muy importante para esta industria de los textiles. Yo hablo de PVDE, de los PFOS, etcétera, y, y dónde han sido usados de manera histórica los COP y cuáles son las responsabilidades que tengan esta industria de textiles y de cuero en cuál es su rol en reducir los riesgos asociados con los COP. Hablamos de los riesgos y las alternativas y sugerimos que mm, todos deben visitar las plataformas que hablan de las soluciones y que hablan de los ejemplos de alternativas, etcétera. Y hay unas propuestas y al fin es muy importante que cada uno de estas partes basados en los sectores, es importante que tengan una parte que se enfoca en la presentación de informes y esto motiva a todos en las industrias que sean más, que tengan más sensibilidad o concienciación sobre los COP, los productos químicos o si tienen contaminación o sitios contaminados, porque los puntos focales nacionales pueden ayudarles a ellos o quizás ministerios pueden ayudarles a solucionarlo. Y bueno, esta es la parte en la que cada punto focal nacional o cualquier ministerio relevante, yo no sé, yo no conozco quién son los puntos de contacto. Y después de esto, tenemos aquí una parte que se enfoca sobre unos casos, unos ejemplos en las industrias de textiles, pero también debo decir que ustedes deberían, si van a utilizar este material, este paquete de divulgación, quizás deberían utilizar unos ejemplos más relevantes para sus países o para sus regiones, ¿sí? Y tenemos un glosario al fin y para cada sector hay un enfoque semejante. Todos tienen un marco semejante para la industria de metales, para los plásticos y el gaucho, para el sector de los raye y en el sector de construcción también. Y ustedes recibirán este material para su uso. El sector de transporte, estamos hablando de PBDE, de PFOS, etcétera, ¿sí? Y los aeropuertos, los servicios de bomberos, la contaminación de COP, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué es un problema hoy en día? ¿Cómo presentar informe? Y es muy importante tener estos ejemplos de los COP. Esto inspirará a la acción muchos aeropuertos.
el sector del reciclaje de los residuos, las asociaciones de las granjas y negocios pequeños, y todo para el sector privado. Yo me voy a parar de compartir ahora y les invito a todos ustedes ahora, les invito ahora a todos ustedes a pensar, a participar en esas preguntas. Si ustedes pueden ver, tienen que ir a UClub, UClub, pero si está demasiado complejo, quizás podemos hacer otra cosa. También dijo en el chat que ustedes pueden escanear el código QR y también hay un vínculo en el chat y ustedes pueden hacer clic en el vínculo y ustedes verán pops out el código del evento. Si todos pueden hacerlo ahora, por favor. Sí, sí, podemos intentar. Tengo 14 participantes ahora. Yo espero unos minutos más porque esta pregunta estaría aquí. Ustedes tienen un minuto y medio para responder a esta pregunta. Es muy corta, ¿sí? Me gustaría tener sus opiniones sobre estos asuntos, ¿sí? Por lo menos, quizás podemos tener a por lo menos 20 personas, ¿sí? Ok, yo voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué canales creen que serían más eficaces para llegar a las partes interesadas del sector privado? Son las cámaras de comercio, asociaciones de sectores privados, son agencias de comercio, de inspección, son correos electrónicos. Mm, Muy interesante. Quizás puedo compartir el resultado. Unos resultados muy interesantes, ¿sí, Marina? Y como ustedes pueden ver aquí, tenemos las respuestas, pero es algo en que creo también, ¿sí? Ok, por la mayoría de ustedes creen que es algo específico a los sectores, ¿sí? Es un enfoque específico a los sectores. Los, son los canales mejores, ¿sí? Para esta divulgación. Y es la verdad, porque en My Peace, cuando queríamos compartir o queríamos compilar, recopilar
respuestas, utilizamos las cámaras de comercio y los canales específicos para los sectores. Y la otra pregunta, ¿qué formato sería el más probable que utilizarán las partes interesadas del sector privado? Estimados colegas, está en la misma pantalla. Ustedes pueden quedarse en la misma pantalla. Sí, ok, excelente. Es muy importante pensar en esto porque a veces tenemos paquetes de divulgación y son excelentes, sí, pero si no se comparten a través de los mejores canales, los canales más convenientes para los sectores, bueno, se pierde el tiempo, ¿sí? Y también para el formato, sí. Y son excelentes canales para el sector privado porque quieren ver lo que es mejor para su situación específica. Y bueno, estoy de acuerdo con esto. Y para los checklists, sí, prácticas. Muy bien. Quizás podemos discutirlo más tarde. Nos, no nos falta mucho tiempo, pero unas palabras más en cuanto al público en general. Y bueno, analizamos aquí los consumidores y las casas. Los agricultores, trabajadores del sector informal, activistas medioambientales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones cívicas y el mundo académico, trabajadores sanitarios, profesionales del medios de comunicación. Próximo diapositivo. Y el enfoque era semejante porque el primer paso es un mensaje breve en las redes sociales, ¿sí? De manera, queremos mensajes breves y visualmente atractivos diseñados para redes sociales y plataformas digitales que utilizan productos, entornos o actividades familiares como artículos domésticos, la preparación de alimentos, la ropa, los juguetes, etcétera, para destacar dónde pueden estar presentes los COP en la vida cotidiana. Y yo preparé este material muy fácilmente con el uso de la IA, la inteligencia artificial, y por utilizar mis mensajes breves que ya preparé. Bueno, próximo diapositivo, por favor. El segundo formato fue semejante también como en el sector privado, pero no tenemos estas cuatro preguntas, pero fue presentada en formato de preguntas y respuestas adaptada a cada grupo destinatario. Y tenemos las fichas con ejemplos de exposición y impacto de los COP al nivel global, ¿sí? Y próximo diapositivo. Sí, para el sector privado, yo puedo compartir ahora otra vez. Yo puedo volver a compartirlo. Em, muy semejante para el sector privado. Tenemos los mensajes breves y tenemos preguntas y respuestas que desde mi punto de vista, yo creo que sería interesante para ese grupo, ¿sí? Por ejemplo, y otra vez en muchos ejemplos o casos de estudio para los trabajadores sanitarios, cuáles son los COP y por qué son importantes.
cómo se contagian a las personas, cuáles son los impactos de la salud, porque es importante para estos profesionales sanitarios, porque es importante que presten atención y para los actores en los medios. Y bueno, sí, ustedes recibirán todo este material y ustedes pueden leer y espero que lo utilizarán a nivel nacional. Y bueno, me voy a parar a compartir ahora. Y otra vez tenemos estas preguntas y respuestas, pero no nos queda mucho tiempo. Tenemos 7 minutos más para su presentación y usted puede decidir, ok, sí, yo utilizaré estos 7 minutos para eh, continuar con mi presentación porque es muy importante, se trata de la implementación. Y al utilizar este paquete de divulgación sobre los COP a nivel nacional, pero en cuanto a la preparación, y es importante revisarlo y identificar las prioridades nacionales, ¿sí? Las autoridades deben comenzar por reexaminar ambos paquetes de divulgación en su totalidad e identificar los grupos destinatarios prioritarios en el contexto nacional. Yo no sé si para los países, ¿cuál es el sector más importante, sí? Y eso para ello deben tenerse en cuenta los sectores con relevancia conocida o sospechada en materia de los COP o con menor acceso a la información. Próximo diapositivo. Eso fue el primer paso y el segundo paso es se trata de la selección de los materiales y formatos más relevantes y tras identificar las prioridades, las autoridades deben seleccionar los componentes que resulten más útiles para su aplicación a nivel nacional. Y entre ellos pueden figurar mensajes digitales breves para redes sociales, preguntas y respuestas específicas por sector, fichas informativas, listas de verificación para hogares o trabajadores, etcétera. Próximo diapositivo, el tercer paso es muy importante porque todos estos materiales de divulgación fueron desarrollados como material general, pero se deben adaptarse al contexto nacional y los materiales seleccionados deben reemplazar las referencias generales, ¿sí? Y las referencias genéricas deben sustituirse por las instituciones o puntos de contacto nacionales pertinentes y deben armonizar la terminología con el marco jurídico nacional. Y es importante validar el contenido adaptado con las partes interesadas pertinentes. Y es importante compartir este material de divulgación antes de diseminarlo al nivel nacional. Es importante compartirlo con las partes interesadas del sector privado y también con los con las organizaciones no gubernamentales. Próximo diapositivo. Y como mencioné, es muy importante elegir los canales de difusión y el momento adecuado para maximizar la visibilidad y la participación. Y la difusión también debería, cuando procedo, alinearse con los días conmemorativos y eventos públicos internacionales y nacionales pertinentes. Y yo dije también, o yo sometí unos ejemplos como la, la Noche Europea de los Investigadores para la Comunidad Académica o el Día Mundial del Medio Ambiente y deben elegir el momento adecuado, ¿sí? Próximo diapositivo. También, ¿qué red nacional se debe utilizar para esta diseminación? Y es quizás el mejor canal es utilizar las cámaras de comercio o asociaciones del sector privado. Y también para el público tenemos los ONG, los centros educativos, las escuelas, socios académicos y medios de comunicación. Próximo diapositivo. Es muy importante
recopilar comentarios y retroalimentación y es importante registrar las lecciones aprendidas, ¿sí? Próximo diapositivo. También agregué una lista de verificación, un checklist para no olvidar algo, porque es importante utilizarlo. Ustedes pueden leerlo como parte del material. Próximo diapositivo. Y también también es una parte de este material y ustedes lo recibirán. Es un matriz de comprensivo para la divulgación para las partes interesadas. Por ejemplo, cuando pensamos de los servicios de urgencia o servicios de bomberos y bueno, hay las propuestas, las mejores propuestas o mejores canales son recomendaciones, los formatos recomendados. Solo es una propuesta, sí, pero hay diferentes experiencias y deberían utilizarlo. Próximo diapositivo, yo creo que es el fin, sí. Otra vez es, es una tabla en la que sugiero diferentes formatos, diferentes canales para los diferentes grupos de partes interesadas. Y bueno, estamos al fin de mi presentación. Próximo diapositivo. Solo bueno, es el fin de mi tiempo, pero quizás podemos discutirlo y ustedes pueden compartir sus opiniones sobre cuál sería la condición más importante para que estos materiales de divulgación se utilizan con éxito a nivel nacional. Yo no sé si deberíamos. Ok, Book Club está abierta. Ustedes, ustedes pueden compartir sus pensamientos con nosotros sobre esta pregunta. Ustedes pueden ver esta pregunta, ¿sí? Sí, sí, podemos verla. Y bueno, es la pregunta final, pero también podemos discutirlo en la sección de pregunta y respuesta. Y bueno, muchísimas gracias a todos y si ustedes tienen preguntas, estoy aquí para responderlas. Gracias, Melina. Fue muy interesante y se ha hecho mucho trabajo para todos los grupos y sectores y partes de la audiencia y sería muy útil para los países al planificar sus estrategias para divulgar esta información, sí, sus paquetes de divulgación es muy útil para los países y bueno, gracias, mil gracias por ese trabajo. Y estimados colegas, si están en el book club, ustedes pueden someter sus respuestas. Nos queda unos segundos más. Y como dijo Melina, si quieren discutirlo o si tienen más preguntas, ustedes pueden someterlas en la caja de preguntas y respuestas y podemos abordarlas más tarde. Melina, hablo de algo muy importante en cuanto a estos paquetes y es la parte de la adopción al contexto específico y la lista de verificaciones muy importante también y espero que todos desarrollen una lista de verificación. Y también tenemos a nuestra colega Suminde y ha preparado una corta presentación sobre la adopción de estos paquetes según los contextos de los países. Y bueno, Sumin es una consultadora para este proyecto de GGKP y le invito ahora a comenzar su presentación. Gracias por la introducción y gracias, Melina, por esa presentación. Mi nombre es Sumin. Yo creo que ustedes ya me conocen a causa de mis correos electrónicos, pero es mi primera vez hablar en
uno de nuestros talleres. Es un honor estar aquí y primeramente me gustaría hablar un poquito de la perspectiva general. Comenzamos a trabajar en esta estrategia de divulgación y lo comenzamos en 2024. Y yo creo que algunos de ustedes ya han participado en la sesión porque tuvimos un taller con los países y eh, teníamos las oportunidades para escuchar las experiencias en los diferentes países y sus desafíos también. Y aprendimos que muchos países confrontan desafíos en cuanto a cómo utilizar los materiales y por eso comenzamos a trabajar o desarrollar en estos dos paquetes y un paquete para el sector privado y el público general y vamos a distribuir los materiales para los países y para los centros regionales. Y bueno, para mi sesión, y ya que tienen información sobre el contenido, etcétera. Ustedes ahora yo voy a presentar sobre la adopción en cuanto a cómo ustedes pueden utilizarlos para sus contextos específicos. Ustedes pueden ver mi pantalla, sí, pero no los diapositivos, no las láminas. Yo voy a mostrarles los contenidos del paquete y bueno, yo traje un ejemplo del CRBC Uruguay. Tendrán su estrategia de divulgación y esa estrategia tendrá las recomendaciones y perfiles de países y las herramientas de apoyo. Y anexo 3 y 4 son los paquetes de divulgación y para las otras herramientas tenemos las plantillas que los países pueden utilizar para sus planes de participación y hay notas de información para los planes de divulgación y los países pueden utilizarlo para desarrollar sus actividades y para anexo 3 y 4, como mencioné, estos paquetes de divulgación para los sectores privados y el público general. Y para anexo 5 compartimos las orientaciones de implementación para la localización y adaptación. Y ahora yo voy a compartirlo. Y para el formato, ustedes pueden ver que anexo 3 y 4 se compartirán en dos formatos, un archivo de Word y el otro formato sería el formato PPT y se puede editarlo para sus contextos específicos. Y el otro elemento son los elementos visuales y quizás los países deberían utilizar diferentes cosas para, eh, y hemos desarrollado unos para los países y oh, no está funcionando. Ok, aquí ustedes pueden ver los diferentes iconos para los puntos de inspección y unos para las partes interesadas, los grupos de partes interesadas y grupos del sector privado. Y si ustedes quieren reemplazar las imágenes, pueden utilizar las diferentes imágenes. Y ahora seguimos con el anexo. Déjenme compartirlo para el público general. Este va a ser uno de los paquetes de sensibilización, entonces es un ejemplo de lo que pueden utilizar
para los grupos interesados y empezamos desde las abreviaturas y alguna presentación o introducción del package y después los diferentes factores. Entonces, tenemos diferentes partes. Entonces, por ejemplo, como ya expliqué, tenemos estas imágenes que se pueden reemplazar. Si desean, también pueden cambiar el texto. Si quieren enfocarse más en los COP, en los PCB. También si desean cambiar las fotos, como sea necesario, si desean. Por ejemplo, si quieren cambiar esta foto, no les guste. em, Pueden buscar entonces en los elementos visuales otras fotos que puedan utilizar y pueden emplazarlo con otras cosas, por ejemplo, como este. Pueden cambiar también los colores, cómo aparece el texto. Pueden cambiar de todo, de hecho. Y la otra cosa es el código QR que pueden ver aquí. Tenemos un código QR aquí en la sección que pueden crear uno para sus propias redes sociales y dejarlo aquí para que los interesados puedan acceder a sus redes sociales y sus sitios web. Y para el sector privado nos gustaría también mostrar algunos de los ejemplos como Melena Show mostró. Entonces, como ya tienen los textos y los contextos, entonces solo necesitan tomar decisiones en cuanto a los diseños y el formato y también pueden utilizar el texto que tenemos aquí. Pueden utilizar esto o también pueden utilizar sus propios áreas relevantes para poder tener la interactuación de sus propios interesados. También quería mostrarles esto, el uso de Canva también, y vamos a compartirles el link para eso también, para tener otra opción. Entonces, para el público, como Melina explicó, tenemos glosario al final. Y si les gustaría compartir eh, esto, por ejemplo, con los ONG, pueden recopilar estos y borrar o eliminar las secciones que no quieren compartir. Pueden también fácilmente exportar el documento en formato PDF con solo las láminas que quieren utilizar. Y pueden ver las partes sobre solo las actividades ambientales y los ONG puede también ser una opción. Otra cosa es también en cuanto a la traducción, porque en Canva tiene una opción de traducir automáticamente, entonces si desean cambiar la lengua al francés, por ejemplo, también pueden cambiar el tono de la voz, pueden tener las láminas en francés. Claro que deben entonces ajustar el texto porque no va a ser el mismo en inglés, pero sería una buena opción si quieren tener involucración también de la gente local en el campo. También tenemos estas imágenes también en Canva, entonces pueden cambiar las imágenes utilizando el grupo de fotos que tenemos nosotros o también pueden buscar en Canva y si no les gusta estas hojas de hechos o de datos, también
pueden buscar una plantilla para poder crear su propio hoja de datos y ahí pueden encontrar diferentes opciones para utilizar. Y la única cosa que deben cambiar realmente es cambiar el texto y pueden cambiarlo a una hoja de datos en cuanto a los, los ONG, su trabajo en cuanto a los COP. Puede ser algo muy diverso, por ejemplo, si están hablando con el sector privado o el público en general, si quieren entonces involucrarles en sensibilización o talleres públicos y si desean distribuirlo a través de las redes sociales, también pueden exportar las imágenes, también pueden exportarlo en archivos PDF para que los diferentes interesados pueden utilizarlos. Entonces, hay muchas opciones y vamos a compartir esto con ustedes a través de los centros regionales y en el caso de que no estén incluidos en el proyecto del PNA, por favor, pónganse en contacto con nosotros para poder recibir la información y si encuentran algún problema, estaremos muy felices de poder pueden hacer contacto con nosotros para clarificar cualquier cosa que deseen. Y muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Sumen. Es muy relevante y yo hablo como especialista en comunicaciones. Yo veo que hay mensajes en el chat, están pidiendo las presentaciones. Vamos a pedir, vamos a compartir las presentaciones en el email que viene después de esa sesión. Muchas gracias por esto y ahorita vamos a tener una orientación muy detallada de Melina para poder involucrar a esos grupos de interesados con todas las listas de verificación que pueden utilizar esos eh, canales de comunicación. Sumin también mencionó algunas herramientas muy prácticas que podemos utilizar al instante. No necesitamos diseñar nada por nuestra propia cuenta. También tenemos estas opciones multilingües, muy bueno también. Em, para recordarles que siempre hay que verificar la traducción utilizando la inteligencia artificial al enviarlo, pero claro que nos facilita también el tiempo. Pero hoy también estamos muy afortunados porque hoy también contamos con representación de los países que también van a compartir sus experiencias en el campo de cómo realmente beneficiaron de estos proyectos de sensibilización en sus países. Entonces, me gustaría invitar a nuestros colegas de Seychelles, la señorita Yulali Savory y de Seychelles y también el señor Cliff González, consultor técnico en el proyecto de los planes de aplicación nacional de los proyectos. Entonces les invito ahorita a, por favor, encender sus cámaras al señor Cliff y a la señorita Yulani para poder compartir su presentación. Muchas gracias, Elena. Y buena presentación también, sumen gracias. Yo soy Cliff González y yo soy de Seychelles y he trabajado en la revisión del PNA en el pasado y tengo experiencia con consultorías en comunicaciones. Yo no soy experto en comunicaciones, pero sí he hecho capacitaciones en el ámbito de productos químicos y yo sé mucho de cómo podemos comunicar ese tema tan complejo aún de una manera que sea más fácil de entender. Entonces, yo tomé algunos apuntes mientras hablamos, cuando estaban presentando. Me gustaría compartir nuestra experiencia en cuanto a la actualización del NIP. Una de las cosas que hicimos en el pasado
y lo hemos hecho otra vez aquí, es incluir muchos de los interesados en la revisión del plan. Entonces, muchas de las oficinas gubernamentales y el sector privado, ellos forman parte del grupo de actualización del PNA y entonces tenemos su participación. Déjenme por favor preguntar mi pantalla. Aquí pueden ver mi pantalla. Sí, Cliff. Sí, ahorita sí lo vemos. Entonces, como estaba mencionando, tenemos cuatro grupos, uno de plaguicidas, uno de los COP industriales, otros de los COP no intencionados, grupo jurídico también. Estos son organizaciones que ahora no solo tienen sensibilización sobre el tema, pero también se están capacitando. Y aquí tenemos una lista de todas las agencias que fueron presentes durante la actualización y podemos ver entonces del Departamento de Medio Ambiente, Agencia de Gestión de Residuos, de Servicios de Bomberos. Entonces, no hay que irnos así a los bomberos para decirles sobre los productos químicos, porque ya tenemos a una persona de ese departamento trabajando con nosotros, Departamento de Agricultura, y mi colega Yulali también es la registradora de plaguicidas, entonces la tenemos como parte de la actualización, el control de fronteras también, los oficiales de aduanas, y es muy importante no obligarles a los aduaneros de saber de los productos químicos, pero darles conciencia y para que puedan saber que pueden llamarnos, por ejemplo, si sospechan de algún cargo que les llega. Tenemos también algunos consultores privados, el Ministerio también de Turismo, y aquí en esa foto vemos algunos de ellos. Entonces voy a saltar esta lámina, pero también hicimos otro taller de sensibilización en cuanto a al desarrollo de los inventarios y a veces realmente perdemos la importancia de tener estos talleres de sensibilización porque eso también aumenta la sensibilización de las personas que, que asisten. Y yo soy de una isla muy pequeña, de una comunidad muy pequeña y la conversación entre la gente es una muy buena manera de también sensibilizar a la gente. Y yo estoy de acuerdo con Milena en que las necesidades o las herramientas digitales también son muy buenos, pero en las comunidades pequeñas también es muy eficaz tener visitas en sitio, hablar directamente con la gente. Y aquí Yulali va a hablar de cómo hizo estas visitas en sitio, pero también tenemos, por ejemplo, los grupos involucrados en la actualización del plan de aplicación en cuanto a los plaguicidas también hicieron su visita y existe una manera de realmente poder sensibilizar a esta comunidad. Pero claro que también afrontamos algunos desafíos en ese trabajo. Es un trabajo muy técnico y usualmente no existe mucha sensibilización sobre estos productos químicos. Y nosotros tenemos que hacer ese trabajo de capacitación para tener la transferencia de información. Entonces, esta es nuestra experiencia en cuanto a la actualización del NIP y yo tuve la buena fortuna de trabajar en Canva y yo creo que es una herramienta muy eficaz. También lo utilicé también para otro trabajo relacionado a los productos químicos, no solamente los COP, y yo creo que realmente puede dar un impulso al impacto, porque en el momento es muy difícil utilizar los medios más tradicionales para comunicar la información sobre los productos químicos. Y creo que ahí voy a dejar de presentar y voy a dejarle a mí, o darle la oportunidad a mi colega también a hacer su presentación. Yulali, ¿le gustaría compartir algo por su lado? Buenas tardes a todos y muchas gracias a los ponentes previos. Fue una información muy buena.
excelente información que se puede usar y se puede traducir en nuestros programas, pero aquí no, no hemos comenzado estas actividades. Hay planes que incluirán estos planes para divulgación, pero yo hablaré de nuestra experiencia y lo que hicimos en el campo cuando desarrollamos el inventario de las plaguicidas. Y bueno, mi rol se va más allá de regular los plaguicidas. Bueno, realizamos las visitas y es, se va más allá de incluir las partes interesadas y hacerles más sensibles de los plaguicidas y todo eso. Y bueno, hablo de las plaguicidas porque es la área en la que trabajo, sí. Y bueno, la experiencia con los importadores de plaguicidas se debe anotar porque importamos los plaguicidas, no las fabricamos, solo las importamos y las usamos, pero hay unos importadores, los importadores no bueno, tienen una comprensión muy limitada de la situación. Están más familiarizados con el nombre de comercio, no con el ingrediente activo. Y es la cosa más importante, ¿sí? Y hay una sensibilización limitada de los productos prohibidos. Y bueno, estas son las cosas que hemos observado. Y eso es lo que queremos anotar al planificar nuestro programa de divulgación y de sensibilización. Pero al ver estos asuntos, proveemos las orientaciones, discutimos la seguridad y los requisitos de seguridad y promovemos el cumplimiento con los requisitos legales. Y para las compañías, necesitan más orientaciones técnicas sobre la gestión de plaguicidas y realmente necesitan saber la eficacia de las alternativas porque hay menos riesgos, ¿sí? Y tienen que balancear los requisitos de seguridad. Eso es lo que hemos experimentado. Y y utilizan las prácticas tradicionales. Hay desafíos en cuanto a la interpretación de los seminarios web y la información. Hay uso limitado implementación de la gestión racional. Y, y, bueno, con los granjeros y los agricultores. Tenemos también ese desafío de los idiomas y en el proceso de registro tienen que realizar la formación, el certificado de competencia, pero no son las personas que asisten a estas formaciones. Por la mayoría son los administradores o los dueños de los negocios que asisten a estos talleres, pero en cuanto a la implementación de los plaguicidas, bueno, esto es el problema, sí. Y son estos desafíos, bueno, son los mismos desafíos en cuanto a los inventarios, sí. Pero una observación clave es que muchas partes interesadas estaban, bueno, eran muy abiertas para recibir esta información, especialmente cuando discutíamos los asuntos prácticos, por ejemplo, el almacenamiento limitado o inadecuado de los plaguicidas o en cuanto a la identificación de los productos y también hay sensibilización limitada sobre las prohibiciones, ¿sí?
Y bueno, es una área en que se puede desarrollar la divulgación, este proyecto de divulgación, ¿sí? Y para la industria de importación de plaguicidas, durante el proceso de desarrollar los inventarios, por la mayoría, mm, observamos mejoras en cuanto al departamento de regulaciones, por ejemplo, del registro del ingrediente activo y hacerles comprender las necesidades, la necesidad de registrar sus compañías y los plaguicidas que están importando según los convenios internacionales y deben mantener sus archivos, etcétera. Y otra vez en el sector de agricultura, tuvimos o experimentamos una tendencia de reliar o confiar en el nombre de comercio y también la comprensión limitada de los riesgos ambientales y a veces usan los productos químicos no registrados o inadecuados, no registrados. A veces llegan en las maletas, ¿sí? No, no a través de los canales adecuados, ¿sí? Y bueno, estos son los desafíos y las cosas que aprendemos en el campo, ¿sí? En los sitios. Eh, mil gracias, mil gracias, Yulali. Es muy importante comprender estos desafíos. No son visibles, no son visibles desde la perspectiva global y gracias por compartir sus experiencias. Y ahora me gustaría invitar el, ul- la- nuestro colega Haman Balu de la Agencia del Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente para hablar de sus experiencias de su proyecto PCB en Camerún. Haman, hola. Haman, ¿nos puede escuchar? Ok, hay un problema con el sonido. ¿Podemos volver a intentar? Haman, ¿nos puede escuchar? Ok, tenemos problemas con la conexión. Ok, reintentamos. Esperamos un poco más. Haban, ¿nos puede escuchar? Oh, estamos experimentando un problema de conexión con Haman. Bueno, quizás en unos minutos podemos, si no podemos hacerlo, vamos a compartirlo en el correo electrónico, pero desafortunadamente no tenemos conexión. Haman, ¿nos puede escuchar? No hay conexión. Mm, lo sentimos mucho, pero desafortunadamente no tenemos conexión con nuestros colegas de Camerún. Y bueno, oh, Haman, Haman, podemos ver sus láminas, pero no podemos escucharle. No, no hay sonido.
Hola, hola, hola. No, ah, qué lástima, no puede conectar en este momento. Mm, Pero queríamos escuchar las experiencias de Camerún en cuanto a la divulgación, pero compartiremos todas las lecciones aprendidas con los participantes, ¿sí? Desafortunadamente no podemos escuchar de Camerún hoy, pero mil gracias. Gracias, Sumin. Ok. Y bueno, son los minutos finales para el seminario web de hoy. Gracias por su participación de hoy. Fue un seminario muy interesante, pero me gustaría destacar algo que hemos escuchado mucho hoy, que no son profesionales en cuanto a la comunicación, no están trabajando en la comunicación, pero estaban hablando de sus experiencias, compartiendo sobre cómo eh, adaptar la divulgación y por eso necesitamos este trabajo, ¿sí? ¿Por qué debemos trabajar en esto? Porque no, no podemos mm, tener un especialista en comunicación en cada equipo o en cada país, pero necesitamos comprometer a nuestras partes interesadas y hacerlo de manera eficaz. Y por eso podemos apoyar a todos. Y también las personas que no son profesionales en la comunicación deben realizar la divulgación eficaz y por eso con estos paquetes nuevos espero que puedan ayudarles a todos ustedes, nuestros colegas. Y ha sido un placer estar aquí. Fue muy interesante y muchísimas gracias a todos nuestros presentadores y nuestros intérpretes que estaban trabajando en un asunto tan complejo. Gracias a nuestros participantes. Lo sentimos mucho en cuanto a la experiencia de Camerún, pero lo vamos a compartir y vamos a compartir las experiencias de Kenia que han preparado algo para compartir con nosotros, pero no pudieron reunir a este seminario web de hoy y lo recibirán en el correo electrónico y lo vamos a compartir en el Foro Verde y ustedes están familiarizados con el Foro Verde. Por favor, eh, reúnalos en el Foro Verde también. Sumen lo compartió en el chat. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y nos vemos pronto para el próximo taller y seminario web. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Hello there. My name is Edward Njuguna from the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry here in Kenya, under the Department of Multilateral Environmental Agreements, specifically focusing on chemicals and waste mayors. So currently I'm coordinating the update of the National Implementation Plan under the Stockholm Convention. And we are currently in the last phases of data collection on POPs inventories in the country. What we have realized from our data collection exercise is that the levels of awareness of the Stockholm Convention and generally POPs in the country is low, especially among these industry players that we have been visiting, and also among the public. So what we are trying to do during our exercises, we are first starting off with creating awareness. What is the Stockholm Convention, what is the objective of the Stockholm Convention, and what it means to list some of these chemicals under the different annexes under the Stockholm Convention, that is Annex A, B, and C. So we are very grateful to GGKP for developing these outreach packages that are targeted for the
private sector, most of which is from where we are collecting data from, the leather industry, the textile industry, the iron industry, and many others that could be potential sources of POPs, and also the other information packages focusing on the general public, and in the implementation guide of how to disseminate these information packages. So I think these packages come at the right time when we are almost, when we are updating our NIP, and we'll be also creating awareness because it has a NIP awareness creation component. We'll utilize these packages once they are endorsed and validated. I think they'll be very helpful and very instrumental for Kenya as we try and create a campaign on POPs and the Stockholm Convention in general. Let's say that we have a multi-sectoral committee on sound chemicals management in the country that is composed of different players from the public sector, from the private sector, academia, and civil society. So initially, we have been using these to try and create awareness on POPs, but as the information or the levels are still low. But with these new packages, we believe that we will move quite a milestone, or we will achieve much more in terms of raising the awareness level of POPs and the Stockholm Convention. So we intend to use basically one of the members being the Kenya Association of Manufacturers that represents over 1,000 manufacturing industries in the country, just for them to disseminate these packages through their channels. We also intend to use local media, social media, and awareness creation campaigns just to improve, or rather increase the level of awareness of POPs in the country. So apologies, I was not able to participate, rather I'll not be able to participate in the webinar that we were supposed to, parties were supposed to share experiences on their communication strategies in terms of raising awareness on POPs. But happy to have shared Kenya's experience, and looking forward to interacting with parties just to share experiences on once we start using these packages developed by GGKP. Thank you so much.